Hola amigos, bienvenidos a esta clase especial que se llama Días Extremos y se llama lo que yo llamé la extracción, que en realidad estoy hablando de lo que es conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, usé este nombre por aquello de que eso ya me lo sé y de que pues bueno, pues a ver, pues eso ya lo leí, ya lo estudié en el Instituto Bíblico y pues por eso, para tratar de cambiar esa impresión, vamos a ver hoy algo un poco diferente a lo que hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico o el PEM, sino que vamos a hacer énfasis más en la diferencia entre lo que es el arrebatamiento o el rapto y lo que es los eventos particularmente de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque últimamente debemos de tener esto totalmente claro, a la mano y totalmente entendible para ti y explicable para otros que están cerca de ti. Y para ellos me estoy dirigiendo precisamente, o los que están cerca de ti no son necesariamente creyentes y demás, lo cual en teoría esta clase pues debería ser para puro creyente ya con el conocimiento bien afilado, ya casi un repaso, pero verás que no, aún para los que ya están entendidos de esto, sino también para ti. Y te quiero leer Proverbios 14:16. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Si tú quieres aprender esto porque ves que el tiempo está cercano y no has querido o no has abierto tu corazón al Señor, yo te pido que lo oigas, porque esta clase en realidad está dirigida para ti, que tienes dudas pero todavía no sabes bien y tienes temor de preguntar porque pareciera que pues por puro interés, ¿no? Mira, no es interés. El Señor pone entendimiento en las personas que quiere salvar, y si alguien te está incomodando diciendo: ah, pues es que ahora sí ya en serio, ves que viene en serio y ahora sí ya, pues sí, no hay problema, bienvenido, bienvenida. El sabio ve venir el mal y se aparta, y nosotros no se necesita ser muy sabio para saber que las cosas están cambiando a un ritmo acelerado. Bueno, pues entonces comencemos, hecha la aclaración, todos son bienvenidos, acomódense porque esta clase, recordarás que había dicho que va a durar un poquito más, va a durar un poco más de 30 minutos, entonces acomódense bien, apáguenle a lo que está en la estufa o hagan lo necesario, pero sí también es muy bueno que tengan donde anotar, y si no donde anotar, al menos que repasen algunas citas muy importantes para que las tengan, insisto, a la mano, sobre todo para poderlo explicar a otros, porque bueno, finalmente pues son justamente los tiempos donde pasan muchas cosas, ¿ok? Bueno, comencemos entonces y todos sean bienvenidos a esto de extremo de la extracción. Ya expliqué por qué usé el término extracción, no es otra cosa más que llamar tu atención para que no la dejaras pasar. Del arrebatamiento. Sí, ya sé. Vamos a repasar, ¿ok? Para empezar, esta palabra arrebatamiento se tiene el mal entendido que, como es la única parte donde se habla de este arrebatamiento como concepto, pues no es totalmente, pues la Biblia se respalda con la Biblia, y pues algunas personas dicen es que nada más se menciona ahí y nada más se menciona ahí el concepto, pero se están refiriendo en realidad a la palabra rapto, que es la palabra en griego harpazo. Harpazo significa efectivamente arrebatar de una manera pues violenta, y la palabra harpazo no es en el único lugar donde algunos autores, no sé la intención, no soy quien para juzgar, pero que lo manejan como si nada más estuviera ahí esa palabra y ese concepto de arrebatamiento, y más con otras aclaraciones según esto que no son exactas. La palabra harpazo como tal no solo se menciona en 1 de Tesalonicenses 4,
así como el concepto de sacar violentamente, extraer, quitar. Esta palabra harpazo se menciona en otras ocasiones. Te voy a recordar lo que significa, que está el diccionario, un poco viejito, pero sigue funcionando. Y la palabra arrebatar o arpazo o harpazo, según se dice que es el acto del Espíritu del Señor con respecto a Felipe, por ejemplo, en Hechos 8:39, que fue arrebatado Felipe de Pablo al ser llevado al paraíso, en 2 de Corintios 12, 2 y 4, del arrebatamiento de los santos en el retorno del Señor, como vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4:17, del arrebatamiento del niño varón en la visión de Apocalipsis 12:5. Este verbo comunica una fuerza de manera súbita y que significa precisamente el acto de sacar, de extraer. Y hay otros ejemplos muy interesantes, como por ejemplo este concepto de harpazo se usa en otros, como por ejemplo hace referencia en robar o saquear, como es en Mateo 11:12. Vamos a ver Mateo 11:12. Se usa este término y se usa de una manera igual. O sea, dice Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es la misma palabra, el mismo concepto que usa 1 Tesalonicenses 4. También se usa de una manera muy interesante, específicamente en Juan 10:12 y Juan 10:12. Vámonos allá. Juan 10:12 se usa este concepto y dice, si ya tienes Biblia electrónica debes de haber llegado, dice: mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Nuevamente un acto súbito de un arrebatar o jalar, como cuando se ve que a una señora le arrebatan la bolsa. Es así de sorpresivo. Y hay otros pasajes que la verdad quiero nada más el último comentar para que veas esto en Juan 6. Nos vamos a Juan 6, Juan 6 versículo 15, porque da la idea más clara incluso de la palabra harpazo. Juan 6, y esto no lo hacemos en el Instituto Bíblico, dedicarle tanto tiempo a la palabra, pero es importante aquí, sobre todo si tú no lo habías escuchado antes. Juan 6 versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, en lo que fue la obra de la alimentación de los 5,000. Usa la palabra harpazo, pero esta se traduce aquí que iba a ser tomado por la fuerza, se iban a apoderar de él, lo iban a tomar para ellos y hacerlo rey. Entonces esta palabra harpazo no se usa solamente en 1 Tesalonicenses 4, se usa en todo el Nuevo Testamento en diferentes pasajes con el mismo concepto, el hecho de sacar. No fue una palabra que Pablo pues haya pues en un momento dado puesto y demás, aunque se complementa el tema de este arrebatamiento con otros pasajes. Y lo que sí también quiero aclararte es que esta palabra harpazo como tal, aparte de súbito y violento, es obviamente, nadie conoce el tiempo. En ningún lugar de la palabra se habla específicamente de tiempos, sino de eventos, como nosotros hemos entendido. La palabra de Dios es una revelación que fue incremental conforme van pasando las épocas.
lo vemos, por ejemplo, esa revelación con Apocalipsis 1, 2 y 3, los primeros 3 capítulos ha sido una revelación progresiva de cosas que pasaron, cosas que están pasando y cosas que pasarán, ¿ok? Entonces, esta palabra tiene también de no tener un tiempo definido cronológico, sí de sucesos, y sí tiene un respaldo con otro, aunque no específicamente usando las mismas palabras, pero sí el mismo concepto. Este mismo concepto, el mismo concepto, ya no estamos hablando de palabra, lo usa también claramente Pablo en Primera de Corintios 15. Vamos a ver Primera de Corintios 15 cuando está hablando de un misterio. Ese misterio, te recuerdo que uno de los últimos misterios revelados fue la iglesia, ¿ok? Era un misterio que fue revelado y que ha ido dándose conforme ha avanzado progresivamente el tiempo. La revelación es la misma, pero se va entendiendo más eso que ha sido progresivo y más en estos últimos meses, años, yo diría. Y en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, es el mismo Pablo hablando: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. ¿Nosotros quiénes? Los nacidos de nuevo, los creyentes, los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y está incluyendo a los gentiles, ¿ok? Vamos a leer primera de Tesalonicenses 4, dice 4 del 13 en adelante: porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, que era una gran preocupación de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque a los tesalonicenses los habían estado engañando de que la resurrección ya había sido. También los estaban engañando diciéndoles que si ya había sido la resurrección, la iglesia tenía que pasar por la tribulación, por las cosas que también les habían enseñado, que Jesús enseñó. Acuérdense, ya Jesús había resucitado y estando donde hoy está, a la diestra del Padre, pues todas las cosas que habrían de venir como la gran tribulación. Y dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y no está hablando del segundo regreso, de la segunda venida, sino que está hablando de específicamente hasta la venida del Señor. Lo que va a suceder, dice: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque Pablo está manejando dos conceptos en una sola frase, en un solo concepto, que para los tesalonicenses era claro. Pablo está hablando de la segunda venida del Señor, pero está anteponiendo a esta segunda venida del Señor un evento previo, que es el dejar paso, el de seremos arrebatados, y que requiere entonces este entendimiento por la tendencia que hay que hay diferentes enseñanzas que dicen que el arrebatamiento
va a ser al final, ya como dice la venida del Señor, ya habiendo pasado por la gran tribulación o la semana 70 o el día de la ira del Señor de Daniel, del libro de Daniel, del profeta Daniel. Hay otra postura que no, que va a ser a la mitad, 3 años y medio, va a ser el arrebatamiento, pero la iglesia tiene que pasar por ese periodo de 3 años y medio de lo que es la gran tribulación, y que pues sí, efectivamente hay personas que hoy, el día de hoy, dicen y aseguran que estamos en los que estamos al final de los 3 años y medio, ¿sí? Y que por ahí de mediados de este año, según hay un errorcillo con qué calendario, ¿no? O sea, con el calendario gregoriano. Aquí todavía el Papa Gregorio no estaba, pero ni cerca de estar vivo, de nacer. ¿Con qué calendario, no? Según otro punto importante, que la iglesia está diciendo Pablo que, y está poniéndolo como un precedente, este evento, tanto en 1 Corintios 15 como en 1 Tesalonicenses 4, que los que hayan dormido o muerto en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados en un instante, y que el Señor va a descender y que nos recibirá en el aire. No está diciendo en ningún momento, como lo dijo claramente en Mateo 24 y 25, que lo vamos a leer, y es en donde vamos a empezar a esclarecer más el asunto. Lo voy a volver a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, no pisará la tierra, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿En dónde? En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Ya es esta puntual aclaración. En el aire. Y estaremos con Él siempre. Todo lo que es Juan 14, en donde habla que Él se irá antes y que va a preparar morada para nosotros, y que donde Él nosotros vamos a estar en donde Él esté, todo lo que es la revelación de Juan 14, todo este tiempo en que el Señor está hablando, está diciendo que nosotros los creyentes, que nosotros los que estemos vivos cuando llegue este día extremo de la extracción o del arrebatamiento, vamos a estar cumpliendo mucho lo de Juan 14, que vamos a estar con Él en esa morada celestial, porque no está hablando específicamente de lo que es las bodas del Cordero, que se hablan posteriormente hasta Apocalipsis, y ni habla tampoco de, que no le habla ya como iglesia, sino habla como que estamos con Él. Él ha preparado esas moradas eternas y demás, y todo el tema del Apocalipsis que después fue revelado. Entonces esto amerita necesariamente un arrebatamiento previo a la tribulación. Otro asunto importante previo a la tribulación, y que después vamos a irlo separando ya de lo que es el día del Señor o el regreso del Señor a la tierra. Ya no hay iglesia cuando regrese el Señor a la tierra, y lo vamos a distinguir más adelante. Por eso es un poquito largo de explicar y de entender. El arrebatamiento, al estar nosotros previamente con el Señor en el cielo, se dan una serie de circunstancias que vienen descritas. Sin embargo, como ya estudiamos Apocalipsis 1, 2 y 3, lo que es la iglesia como tal, sucede que no se vuelve a mencionar la palabra iglesia en todo el Apocalipsis, sino desde el 6 hasta el 11 y luego hasta el capítulo 19, se vuelve a hablar de la iglesia, y no hay mención alguna de iglesia, más que todo está centrado en el pueblo de Israel. Es decir, el protagonista
del libro del Apocalipsis en términos de la tierra es Israel. Es Israel, no es la iglesia. Yo creo que Juan no habría pasado por alto, o el Señor no habría pasado por alto, si el deseo del Señor es que la iglesia pasara por la mitad o por la gran tribulación completa, por una sencilla razón, porque no lo dice. Hay más argumentos para pensar que no va a estar la iglesia en la gran tribulación, ni siquiera hasta la mitad, porque simple y sencillamente no se menciona en el Apocalipsis, porque habla claramente de la iglesia, las diferentes etapas de la iglesia, las 7 iglesias diferentes, y en un momento dado, como predicaba el domingo anterior, dice, sube acá, y la palabra iglesia no se menciona. Todo está centrado en el pueblo de Israel. Mateo 24 y 25 está centrado también en lo que es el pueblo de Israel. Y es también aquí donde mucho de lo que se ha estado dando también, es importante que lo sepas, complementario a la predicación del domingo pasado, es que hace una mención muy particular acerca de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y algo que está sucediendo, que es importante que lo sepas, es que está creciendo en gran escala el tema de estos judíos que dicen ser judíos y no lo son, y que están ubicando a que la iglesia es la que se va a quedar, pero ellos que han reconocido a Jesús como su Mesías, sin ser judíos, y que se adaptan ellos en sus doctrinas a una ley, a la ley del Antiguo Testamento, hace mención de ellos precisamente junto con la iglesia de Filadelfia. Y es algo que también tenemos que ver, porque según ellos, los mesiánicos, que se llaman a sí mismos mesiánicos, ellos son el Israel espiritual. Y como es el Israel espiritual, pues entonces pues están preparándose, pues que por un lado sí lo del arrebatamiento, pero por otro lado somos el Israel espiritual y estaremos en la tierra y el Señor nos guardará. Y tan es contradictorio que algunos otros no tienen la misma creencia. Algunos judíos, algunos mesiánicos cristianos, porque no se llaman cristianos, se llaman mesiánicos simplemente, del Mesías y de Yeshua y bla, 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 en hebreo, pues ellos dicen que son el pueblo de Dios y que la iglesia, pues no pinta, la iglesia está equivocada. Y ni siquiera se ponen de acuerdo, porque hay unas corrientes que dicen una cosa y hay otras que dicen otra. Pero es de llamar la atención que en lo que es la iglesia de Filadelfia, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que yo te he amado. Y fíjate que esa palabra es muy interesante que se diga precisamente justo donde está la mención de la iglesia de Filadelfia. A mí me llama mucho la atención por dónde la ubica el Espíritu Santo, y que por supuesto no es ninguna casualidad. Vamos a buscar entonces, si tienes por ahí un diccionario o la Strong, vamos a buscar la palabra judíos hasta el final en el Nuevo Testamento, y no vuelve a aparecer la palabra judíos.
La palabra judíos como tal, aunque se hace mención específicamente, en Apocalipsis 2.9 dice que dicen ser judíos y no lo son. Luego, en Apocalipsis 3.9, he aquí yo entrego, Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso lo dice en Apocalipsis 2.9. Vamos a ver en Apocalipsis 2.9 que le está hablando específicamente a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que estuvo bajo persecución y que fue muy, dice, yo conozco y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque los tiempos, y se ve desde los tiempos apostólicos, la persecución brutal que había ya sobre esa secta que decían de los cristianos, y que había muchos hebreos, muchos judíos tratando de regresar o simplemente tratando de incorporar a esos nuevos judíos gentiles a la ley. Y posteriormente de lo que fue esta grande persecución después de la iglesia de Éfeso, que habla de la plenitud y de algo maravilloso que fue el principio de la iglesia de la iglesia que le llaman primitiva. A ella le dice, acuérdate, arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, te quitaré tu candelero. Le está hablando a la iglesia apostólica, al final de la iglesia apostólica, de lo que fue la iglesia de Éfeso. Luego viene la grande persecución de la iglesia de Esmirna, pero no aparece no aparece la palabra judíos, sino hasta el final, y dice en Apocalipsis 3.9, dicen ser judíos y no lo son. Posteriormente no vuelve a mencionar la palabra judíos. ¿Esto qué significa? Bueno, que significa muchas cosas también desde el punto de vista de este día extremo del arrebatamiento, porque hace una coincidencia, entre comillas, con la iglesia presente en la tierra, que es la iglesia de Filadelfia en el tiempo final, junto con la iglesia de la Odisea. Y el asunto con la Odisea es totalmente diferente con el asunto de los judíos dentro de la iglesia que dice que es a la que Jesús ama, que es la iglesia de Filadelfia. Y aunque no le llama la atención en ningún aspecto a la iglesia de Filadelfia, menciona a los judíos y no dentro de la iglesia de lo que es la Odisea. Esto evidentemente nos hace pensar que por un lado hemos visto que seremos transformados, los que vivimos y los que han muerto en Cristo resucitarán, y el Señor nos recibirá en las nubes. El Señor viene, está en las nubes. ¿A qué se refiere? No entra a la tierra. Somos transformados y recibimos al Señor en los cielos para que estemos para siempre con Él. Ya no hay una separación, ¿ok? Ya no hay una separación, y se hace mención de esta iglesia como hasta las bodas del Cordero, casi al final del libro de Apocalipsis, habiendo terminado todo lo que es este asunto de la tribulación aquí en la tierra. Al mencionarse entonces los judíos, esos judaizantes dentro de la iglesia de Filadelfia, y al entender que la iglesia de Filadelfia es guardada de la hora de la prueba que viene sobre todos los moradores de la tierra, quiere decir que hay tres jugadores en los tiempos finales que no son Israel. Está esos creyentes que son de la iglesia de Filadelfia, esos creyentes que son de la iglesia de la Odisea, donde es seriamente regañada, y ya lo vimos en la conferencia pasada, y los judíos que no son judíos. Se está refiriendo no a los judíos de ADN, sino se está refiriendo, bueno, aparentemente
y me parece claro, pero vamos a volverlo a leer. Dice, eh, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿En qué mienten? En decirse judíos. ¿En qué es lo que mienten? En que dicen que tienen un Señor, porque dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, yo he amado a la iglesia de Filadelfia, pero ellos no, porque están mintiendo. Es una cuestión de amor del Señor y de desprecio del Señor dentro del tiempo cronos de Filadelfia. Entonces, vámonos más despacio para que no nos hagamos bolas. Bueno, espero que no. El asunto es este. Todo el concepto está puesto sobre la mesa, ¿ok? No vamos a discutir del tema de que si es antes, en medio, después. Para nosotros está más que documentado con muchas citas que es antes de la gran tribulación. También tenemos documentado que en esa revelación incremental, los entendidos del Señor, vemos que la tierra y todos los moradores de la tierra están siendo puestos a prueba, que el Señor nos está guardando, pero que también esa palabra, te libraré de la hora de la prueba, también incluye no solo el estar ahí y rodear y proteger, sino también librar de, aunque si bien no usa trasladado o quitado de en medio o arrebatado, sí dice no estando presente en, se usan de la misma forma e invariablemente. Cuando dice yo he guardado la palabra, está usando la misma palabra que ya estudiamos, pero también implica ese ser guardado, no necesariamente en medio de, sin embargo no especifica un arrebatamiento, pero sí habla en un momento dado de una puerta abierta al cielo, en donde en un momento le dice a Juan, sube acá, representando precisamente a esa iglesia en la que pues yo creo que Juan se está incluyendo, porque no creo que se estuviera incluyendo él en la iglesia de la Odisea o con las características de la iglesia de la Odisea. Obviamente se está incluyendo en esa iglesia de Filadelfia, que insisto, en aquel entonces existía la iglesia de Filadelfia físicamente, pero que el Señor habla simbólicamente. Entonces, por un lado, para ir amarrando más el asunto, sí, si hay un arrebatamiento, sí, es antes del tiempo de la gran tribulación, sí, nosotros pensamos que ha comenzado esto, sí, sí creemos que también estamos siendo guardados y seremos aún más guardados, porque no significa que esta pandemia que estamos viendo sea esa prueba o solamente una prueba, acuérdense que son eventos, que puede ser un mismo evento de diferentes, o sea, puede haber pruebas, puede haber una sola prueba, pero de diferentes materias, por ejemplo en el caso de la escuela, ¿ok? Prueba de física, de química y de matemáticas, son exámenes o son pruebas o son cuestiones difíciles, pero que no necesariamente debe entender que sea solo una. De esa prueba que debe venir sobre todos los habitantes de la tierra te guardaré, incluye tanto estando presentes como no estando presentes, complementado con lo de arrebatamiento y complementado con lo que es la resurrección. ¿Ok? Ahora, habiendo hecho la aclaración y la introducción, ahora vamos a pasar a otro tema muy interesante. ¿Por qué hay personas que dicen que la venida del Señor es exactamente lo mismo que el arrebatamiento? Ellos dicen, no, es que por ejemplo, lo que es el arrebatamiento como tal no va a ser, y se está refiriendo al regreso del Señor, aunque son dos palabras diferentes. No voy a hacer énfasis en la palabra que habla específicamente del regreso del Señor a la tierra físicamente, porque ahorita ya no vamos a hablar de etimologías ni de significados, vamos a hablar de hechos profetizados, hechos que van a ser claramente identificados y claramente entendidos ya habiendo visto este asunto, ¿ok? Vamos a ver entonces 8 cosas en donde vamos a ver la diferencia entre el arrebatamiento o la extracción de la iglesia con todas las condiciones previas que ya vimos
y vamos a ver también lo que es la parte de lo que es la venida del Señor como tal, como un regreso. ¿Sí? Son 8 puntos que es importante que los tengas tú muy claros. En primer lugar, el punto número 1, en el arrebatamiento, Cristo viene en el aire, pero regresa al cielo. 1 Tesalonicenses 4, vamos nuevamente. 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, para que estemos con Él siempre. Con Él siempre debería de decir en teoría en la tierra haciendo juicio, pero no. Dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, fuera de la tierra, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, entonces, el primer tema es que en el arrebatamiento regresa el Señor, mientras que el acontecimiento final de la segunda venida del Señor, Cristo es quien viene a la tierra a morar y a reinar sobre ella. Es decir, hay una diferencia de concepto, de palabras, de ideas. El Señor, la segunda venida de Cristo y un regreso al Señor estacionado en el aire para este evento de extracción. Y vamos a ver en Mateo 25, 31, 32, es muy importante que tengas el dominio no solo de Mateo 25, perdón, no solo de Mateo 24, porque hay quienes se lo saben de memoria, pero se olvidan de Mateo 25, siendo que pues, no debería. Es parte de la misma revelación de los últimos tiempos que está haciendo el Señor. Mateo 25, en el versículo 31 y 32, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, y se lo está hablando a los judíos, pero cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles, no la iglesia, con él, digo, yo no voy a ser un ángel, yo voy a recibir al Señor en los cielos transformado y voy a estar con él siempre, y que en donde esté, ¿dónde vamos a estar? No lo dice, pero no lo incluye. Hay quienes dicen que en esos momentos son las bodas del Cordero. Nuevamente, no hay forma ni de decir que sí ni que no, pero lo que sí dice claramente es que Jesús no habla de más o de menos. Dice que venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria aquí en la tierra en Israel por el pacto davídico, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No está incluyendo la iglesia. Jesús ya había hablado de iglesia en este mismo evangelio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si una persona sigue pecando y todo, expúlsenlo de la iglesia como si fuera un gentil. Jesús ya había puesto sobre la mesa la palabra iglesia. Sobre esta iglesia, sobre esta roca de confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, haciendo una distinción de mi pueblo Israel a mi iglesia. No es lo mismo iglesia que pueblo de Israel, el pueblo de Israel físico. Si bien Pablo dice que somos el Israel espiritual, no está diciendo ni está incluyendo que Jesús aquí a los que ya vino por ellos se detuvo en el aire y fuimos arrebatados. Dice, y se sentará y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas no son la iglesia, son los sobrevivientes de Israel. Son los que pasaron por la gran tribulación gentiles e hicieron bien al pueblo de Israel, se arrepintieron, reconocieron que Jesús es el Mesías ya viéndolos y demás. Y otra cosa muy interesante, con los ángeles, ¿para qué? Bajará Jesús aquí al pueblo de Israel físicamente, y se sentará y establecerá ahí su trono por 1000 años en el pueblo de Dios. ¿Como para qué baja con tanto ángel? ¿Como para hacer qué? Bueno, muy simple, porque para reunir
para reunir delante de él todas las naciones. Es decir, los sobrevivientes de la gran tribulación serán propios y extraños, serán reunidos delante de Jesús físicamente en lo que hoy entendemos como el país de Israel, más toda esa zona que está destinada, prometida para Abraham y su descendencia. En el pacto abrámico y en el pacto de David el trono y en el pacto de lo que es el pacto palestino, el pacto de en sí la tierra como tal. Entonces los ángeles van a llevarse cargando de alguna forma, no se dice, pero va a reunir a todas las naciones. Es decir, Jesús no está hablando simbólicamente aquí, está hablando clara y específicamente en todo el contexto. Es el primer punto, que el arrebatamiento, nosotros vamos al aire, lo recibimos allá y en él, la venida del Señor, él viene y se asienta en la tierra. Segundo punto, en el arrebatamiento Cristo reúne a los suyos, como ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Cristo es quien los reúne, mientras que en la segunda venida son los ángeles que reúnen a los elegidos. Te lo acabo de adelante, te lo acabo de leer. La segunda es esa, que viene Cristo sin entrar a la tierra y su poder hace que resuciten los muertos en Cristo. Judíos y gentiles resuciten junto con todos los demás santos. Esos israelitas que murieron serán resucitados también, judíos y gentiles, y seremos arrebatados en el aire. Pero en el día del Señor, el Señor viene y junta a todas las naciones. Punto número 3. En el arrebatamiento, el Señor viene a recompensar, mientras que en la segunda venida Cristo viene a juzgar. Insisto, para que estemos con el Señor siempre, y lo que yo creo que sí es así. ¿Te acuerdas que está el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo es precisamente que recibimos al Señor, y en ese momento nosotros oremos también, estaremos con el Señor siempre, y será en ese momento cuando está haciendo el tribunal de Cristo para lo que es bendición. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nada más un paréntesis. Si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación, pues yo creo que no habría forma de alentarnos unos a otros diciendo, pero no te preocupes, mira, cuando el anticristo nos venga a cortar la cabeza, vamos a tener gozo y paz. No, dice, pues obviamente no se menciona. Ok, pero Cristo viene en esa segunda venida, no en el arrebatamiento, a juzgar. Nuevamente nos vamos a Mateo 25, otra vez desde el versículo 31. Acuérdate que es muy importante que tengas bien dominado tanto Mateo 24 como Mateo 25. Y dice desde el 31 hasta el 46, en donde viene pues obviamente lo que es el juicio de los gentiles al regreso de Cristo en la tierra, como dice en mi Biblia, y pondrá las ovejas, versículo 33, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos del Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y etcétera, tuve sed, me diste de comer, estuve preso, me visitaste. Y le hacen la pregunta, pero ¿cuándo hicimos eso, Señor, nosotros? Y está refiriéndose al Israel en la persecución y en la gran tribulación, del Israel de humanos vivos durante la tribulación y de aquellos que ayudaron al pueblo de Israel. Insisten los que se quieren quedar, yo no, pero insisten los que se quieren quedar en la gran tribulación, que son los que cuidaron a la iglesia. Los gentiles que cuidaron a la iglesia, o la misma iglesia que ayudó pues a los israelitas. No dice eso. Los que están a la derecha son los que por sus obras
se ganaron el derecho de estar en el reino milenial de Cristo en la tierra, porque fue al más pequeño de mis hermanos. Nosotros, genéticamente hablando, no somos israelitas ni nos consideramos hermanos de los judíos por la parte genética. Por la fe es diferente. Entonces pasa lo mismo a los de la izquierda. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, etc. No está hablando del juicio del gran trono blanco, aunque habla del infierno, ¿sí? Donde va a ser arrojado el diablo y sus ángeles. Y en Apocalipsis, mucho tiempo después, viene la revelación que también el falso profeta y la bestia son arrojados con todo y Satanás y sus ángeles al infierno. Entonces son eventos que no son necesariamente en el mismo tiempo, sino son eventos que se dan en determinados momentos. Entonces, en el arrebatamiento, recompensa. En la segunda venida del Señor, juicio después de la gran tribulación. Número 4, en el arrebatamiento, la resurrección se destaca la venida de Jesús como tal, mientras que en la segunda venida se menciona no se menciona ninguna resurrección, simplemente el descenso de Cristo, porque hay una segunda resurrección que es para muerte. Todavía no va a pasar esa segunda resurrección que es para muerte, que dice que el mar va a entregar a todos, pequeños y grandes, para ver si están inscritos en el libro de la vida, en el juicio del gran trono blanco. Esto que te acabo de leer sigue siendo en la tierra. Todo lo que está hablando Jesús en Mateo 24 y 25 es en la tierra. 5. El arrebatamiento. Los creyentes parten de la tierra, como ya leímos, mientras que en la segunda venida los incrédulos están en la tierra, ¿sí? Porque va a haber una serie de cosas. Vamos a ver Mateo 24, desde el versículo 37. Dice, y es muy conocido: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, etc. Es decir, en el arrebatamiento los creyentes son extraídos, tomados. En la segunda venida son sorprendidos los moradores de la tierra. No hay iglesia ya. ¿Por qué? Porque al igual que en los tiempos de Noé, el Señor había apartado a Noé y a su familia. Los apartó, aunque estuvo dentro del arca, fueron apartados. Número 6. Número 7, perdón. En el arrebatamiento no se hace mención del reino de Cristo en la tierra, mientras que en la segunda venida se establece el reino de Cristo en la tierra. Eso ya también lo vimos. En el arrebatamiento no habla de ningún reinado de Cristo, ni del día del Señor, ni de la hora de la prueba o de la gran tribulación. Simple y sencillamente no existe este concepto. Y por último, el número 8, en el arrebatamiento los creyentes recibirán cuerpos glorificados. Primera de Corintios, como lo leímos, 15, 51, 57, y esto es muy importante y uno de los argumentos más más que debes de tener a la mano. Primera de Corintios 15, 51 al 57. 1 Corintios 15, 51 al 57 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero
no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Esto se vista de inmortalidad. Vamos a seguir leyendo hasta el 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está pues, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la muerte es vencida y demás. Pero lo que está diciendo aquí es que en el arrebatamiento hay una transformación. No solo está la resurrección y una transformación de los que están vivos, y obviamente los resucitados transformados. No van a ser como zombies, sino que están transformados, glorificados. Esa transformación no va a ser al final de la tribulación, va a ser antes de la tribulación, porque si es, por ejemplo, imagínate que el cuerpo transformado nuestro o de generaciones anteriores estemos dentro de la tribulación. Sería algo que se debería de mencionar en la palabra, sin embargo, no lo dice porque no lo es. Mientras que en la segunda venida nadie que esté vivo recibe un cuerpo glorificado. Es decir, los únicos que reciben un cuerpo glorificado es al principio, cuando es el arrebatamiento, y es la resurrección, la primera resurrección. Sin embargo, cuando regrese el Señor, dice que juntará a las naciones de hombres y mujeres, como hoy estamos, niños, niñas, hombres, mujeres, y todo lo que se ha inventado los humanos. Ahí no va a haber más que 2 hombres y mujeres, y delante de él, y serán juzgados. Para los que ameriten y se ganen el derecho de estar en el reino milenial, está bien, está garantizado para los judíos. ¿Por qué? Porque todos los judíos verán el regreso del Señor y se lamentarán y dirán: lo traspasamos, y se arrepentirán. Todos los verdaderos judíos se arrepentirán. Sin embargo, hay un juntamiento, si me permites la expresión, de los vivos, todos concentrados en Israel. Hay muchas teorías al respecto que siguen siendo especulativas. Yo soy de la idea que el continente americano completito va a desaparecer, completito, por lo de las capas tectónicas y el anillo de fuego sobre la tierra. Va a desaparecer durante la gran tribulación. Yo creo que todo el continente americano va a desaparecer, se va a hundir, pero son ideas que no es doctrina, es una opinión personal. Pero sea o no, no importa. Mi palabra no importa, lo único importante es lo que sí dice la palabra. Y si dice que todas las naciones van a ser juntadas delante de Cristo para aperturar el milenio, pues así está. ¿Dónde vamos a estar nosotros en el milenio con el Señor? Va a estar reinando David en la tierra, resucitado junto con Cristo, y los 12 apóstoles van a estar reinando sobre la tierra, ellos con un cuerpo glorificado, con personas no glorificadas en su cuerpo, sino van a estar como todos los humanos, así nacerán personas y demás. Eso lo veremos en otro capítulo, en otro de extremo, que sería la apertura del milenio, será posteriormente. Y nosotros estaremos con el Señor estará en la tierra, pero también estará con nosotros en una dichosa y bienaventurada vida eterna, en un principio, es en una antesala final del final, la vida eterna que va a haber durante 1000 años cronológicos, es decir, 1000 años que van a ser días como los del día de hoy, pero 1000 años. Si con 2000 años la iglesia, 2000 años y tantos de la primera venida de Cristo, la tierra está como está,
va a ser completamente diferente en este milenio. Va a estar todo, si quieres estudiar cómo va a ser el milenio físicamente, tienes que estudiar los últimos capítulos de Isaías. El profeta Isaías dice claramente cómo va a ser este milenio. Bueno, pues es todo lo que quería comentarte. Espero que haya quedado claro. Si tienes dudas, tenemos ahí la posibilidad de comunicarnos. Llámame por WhatsApp para alguna duda o por mail que sea específicamente este tema, porque como ya viste, llevamos ya un tiempo de clase y explicar todo esto pues no es mucho material para hacerlo en una hora o menos. Yo te quiero agradecer el tiempo que le has dado a esta clase. Te pido de favor que sigas estudiando, que lo tengas a la mano, que aunque veas la palabra arrebatamiento no des por sentado nada, que ya te lo sabes y demás. ¿Por qué? Porque ahorita es tiempo de enseñar y debes de saber enseñar. Sé que es muy amplio, pero ya sabemos, y quiero terminar con esto que está, pues me parece que más que claro, el orden de los eventos. Quiero los eventos en el orden que van a estar entonces. En primer lugar, lo que falta es el arrebatamiento. Posteriormente, el periodo de la tribulación. Segundo, la venida del anticristo, 7 años, que es la semana de Daniel, o 3 años y medio. Después viene al final de esta semana el día del Señor, que es la gran tribulación en todo su esplendor, o de la furia del Señor, la ira derramada. La segunda venida de Jesús, que ya lo vimos. Después el milenio, la apertura la vimos en Mateo 25. Lo que es la sublevación final de Satanás, que viene descrito en el libro de Apocalipsis. Su último intento va a ser soltada nuevamente Satanás para tratar de engañar a los habitantes de la tierra al final de ese milenio. Y por último, el estado eterno. Debes de tener claro este orden. El primero es el arrebatamiento, el periodo de la tribulación, la venida del anticristo, el día del Señor, la segunda venida de Jesús, el milenio, la sublevación final de Satanás y finalmente el estado eterno. Yo te quiero agradecer entonces el tiempo. Ten esto a la mano, ten este documento, compártelo si es tu deseo. Si lo ves que es difícil de explicar, estate con quien lo compartas, o para aclarar dudas, ten Biblia en mano y aprende a enseñar también esto que es muy importante en estos tiempos. Las personas son sensibilizadas por el Espíritu Santo y cuando ven lo que ha de venir, créeme que eso lo usa el Espíritu Santo para sensibilizar los corazones. Te agradezco entonces el tiempo. Te recuerdo que esta fue una clase especial, que todas duran 28 o 29 minutos máximo. Esta fue una excepción y bueno, que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios nos da licencia, por Facebook el siguiente domingo. Te recuerdo que a las 12 comenzamos con alabanza y a las 12:30 con lo que es la conferencia en vivo en el canal de Facebook de Renuevo de Amistad. Y bien, también tenemos la misma conferencia que la estoy subiendo en este canal de YouTube, también de Renuevo de Amistad. Dios te bendiga y sigue estudiando, que nos hace mucha falta. Dios te bendiga y hasta luego.